Hola, muy buenas tardes para todos. Me presento para los que no me conocen aún. Mi nombre es Paula Jiménez. En nombre de la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento, le vamos a dar una cordial bienvenida a Alexandra Guzmán, nuestra ponente del día de hoy, para el webinar llamado Informe 75, Cumplimiento, Plazos y Recomendaciones. Durante esta jornada vamos a estar abordando los principales aspectos relacionados con el Informe 75, sus plazos, obligaciones, elementos claves para su diligenciamiento y algunas recomendaciones prácticas que van a permitir reducir los errores al momento de la realización de este. Nuevamente para desarrollar este tema nos acompaña Alexandra Guzmán, que es consultora senior, profesional con experiencia en procesos de cumplimiento, gestión del riesgo y también hace acompañamiento a organizaciones en la implementación y el fortalecimiento de sus obligaciones regulatorias. Alexandra, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y por compartir con nosotros tu conocimiento y experiencia, sobre todo también con nuestra comunidad. Antes de comenzar, he debido recordarles a los participantes que pueden registrar en los comentarios en el chat de Teams sus preguntas durante la presentación. Al finalizar, vamos a tener un espacio destinado para resolver las principales inquietudes. Nuevamente, gracias por acompañarnos. Esperamos que este webinar sea una herramienta práctica y de gran utilidad para ustedes y sus organizaciones. Sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a Alexandra y damos inicio a nuestro webinar. Alexandra, el espacio es completamente tuyo. Buenas tardes, Paula. Muchas gracias por la invitación a la asociación. Quiero agradecer por este espacio tan enriquecedor que sé que será de mucho provecho para todos los que nos encontramos en el día de hoy. Como lo decía la Paula anteriormente, el día de hoy vamos a desarrollar o vamos a conocer cómo diligenciar el informe 75, cuáles son los plazos, cuáles son los requisitos y en dónde debemos tener principal atención para poder llevar a cabo el cumplimiento que nos exige la norma. Entonces voy a proceder a compartir pantalla. Listo, entonces para todos los participantes, como les comentaba, el día de hoy lo que queremos conocer es obtener el dominio del informe 75. Entonces, esto va a ser una guía práctica para aquellas personas que van a iniciar desde cero o una guía que les va a servir para recordar a aquellas personas que ya han tenido la oportunidad, pero que actualmente quieren pues enriquecer su conocimiento. Entonces, lo primero que debemos hacer cuando nosotros iniciamos nuestro informe, es hacer una evaluación y preguntarnos si la empresa o la entidad está comprendida dentro del ámbito de aplicación de la Superintendencia de Sociedades. Es decir, si debe ser, es un sujeto obligado o no. ¿Ya? Son dos respuestas las que tenemos. Si cuando hacemos la interpretación obtenemos el análisis que la respuesta es negativa, entonces debemos revisar de todas maneras como buena práctica si hay una regla especial aplicable y si aplica, pues hacemos el debido análisis normativo, ¿cierto? Si por otro lado nosotros lo que tenemos es una respuesta positiva al analizar de manera separada, ya sea en el capítulo 10 o en el capítulo 13 de la circular básica jurídica, entendiendo que esto nos regula el sector de SAGRILAF y del PTE actualmente. Entonces, si nosotros tenemos una respuesta positiva, encontramos nuestra entidad en este ámbito de aplicación, lo que nosotros debemos hacer es tener en cuenta que la norma nos está diciendo, ok, si te toca, vamos a analizar cuáles son esos criterios entonces de evaluación. Entonces vamos a revisar la naturaleza de la entidad, vamos a revisar si cumple con los ingresos señalados por la norma, si realiza negocios internacionales, si tiene contratos estatales o si pertenece a la cápita de criterios especiales. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hacemos este análisis de la norma o esta de manera integral, entonces nosotros vamos a determinar si está obligada a SAGRILAF, al régimen de medidas o al PTE, ¿cierto? Entonces, si está obligado al menos a uno de estos tres sistemas de cumplimiento, nosotros debemos por obligación presentar el informe 75. Si en cambio la respuesta es negativa, pues nosotros no lo vamos a realizar. Sin embargo, debemos estar atentos a que un requerimiento de la autoridad competente. ¿Listo?
Vamos entonces ahora a conocer un poco la realidad del informe 75. Entonces, el informe 75 no es una encuesta solamente porque creemos que solamente es llenar un check de ciertas preguntas que nos está de pronto suministrando la super. No es hacer un estado financiero, no es una responsabilidad que caiga sobre el oficial de cumplimiento solamente. Nosotros lo que estamos haciendo a través del informe 75 es una radiografía de la realidad corporativa frente al sistema que nosotros debamos implementar. Es muy importante conocer que no debemos tener en cuenta solamente lo que dice el papel, sino que se esté llevando a la práctica realmente, que en la realidad sea algo efectivo, ¿sí? Porque eso es lo que a nosotros nos va a llevar a tener un éxito en la presentación del informe 75, la tranquilidad de que lo que nosotros aportemos sea muy veraz y ante una posibilidad, perdón, de una visita del ente, nosotros estemos en total tranquilidad. La responsabilidad es compartida. Hay que tener en cuenta que si bien es cierto, el oficial de cumplimiento es la persona que diligencia el informe con base en lo que se está implementando, los administradores de contratos, los representantes legales también tienen una participación directa. Es muy importante siempre dar a conocer esto al grupo o al área de cumplimiento que esté manejando todos los asuntos relacionados a los sistemas. Ahora, ¿cómo determinamos cuándo se me vence el informe, el plazo, perdón, para el informe 75? Entonces, es muy importante tener en cuenta que nosotros debemos mirar los últimos dos dígitos que corresponden a nuestra dígito de verificación. Entonces, de acuerdo a ello, nosotros nos vamos a ubicar en el calendario de vencimientos que nos ha manifestado o nos ha puesto en servicio la Super y vamos a revisar. Aquí tenemos un ejemplo. Esta entidad termina en 56, entonces sería el 16º día hábil del mes de julio. Entonces, a partir de ello, nosotros vamos a tener en cuenta cuándo debemos realmente presentar el informe. ¿Listo? Recordar que se calcula con días hábiles, no con días calendarios. ¿Qué debemos tener nosotros o cuál es la regla de oro para que nosotros tengamos un éxito en el informe 75? Debemos tener en cuenta que debemos tener clara la normatividad, debemos conocer los manuales tanto de SARILAF como de PTX si nos corresponde. Debemos tener las matrices de riesgo actualizadas e implementadas. Debemos tener las actas y aprobaciones por parte del máximo órgano. Muy importante las capacitaciones. A veces dejamos esto de lado porque creemos que no es un requisito importante, pero para el ente regulador, la socialización, la divulgación es uno de los pilares fundamentales. ¿Para qué? Para que todos estemos enterados y hagamos participación de los sistemas. Los soportes a la UIAF, por supuesto, son muy importantes. Conocer, tener documentado o tener una trazabilidad de los reportes que se estén haciendo. Tenemos los canales de denuncia y, por supuesto, el radicado final. Entonces, ¿qué herramientas son importantes nosotros conocer para poder presentar el informe 75? Primero que todo, debemos tener la herramienta XBRL Express. A través de esta herramienta nosotros vamos a crear el reporte. Aquí es donde vamos a diligenciar la información que más adelante les voy a compartir y vamos a revisar cuáles son los ítems que nos están solicitando. Vamos a validarlo y a través de ello es que vamos a generar el archivo XBRL, que es el que nosotros vamos a subir a través de la aplicación o del portal web CIRFIN. Toda vez tengamos nosotros ya generado nuestro archivo, vamos a verificar el cargue de la información y transmitirlo oficialmente a la entidad que nos requiere. Es muy importante que tengan en cuenta que deben siempre obtener el número de erradicación. No les puede quedar solamente en transmisión. Deben validar hasta el final
la radicación. Entonces, esos son como los pasos principales para nosotros realizar el cargo del informe 75: la preparación, la validación, la generación, la carga, la transmisión y la radicación. Listo, entonces, vámonos a la página de la Super para indicarles de pronto la ruta. ¿Ok? Entonces nos ubicamos en la página de las Super Sociedades y vamos a dirigirnos hacia el espacio donde dice herramientas digitales. Allí vamos a ingresar por la opción presentación informes empresariales. Una vez nos encontremos aquí en este espacio, vamos a dirigirnos hacia el módulo SIRFIN, que es el que actualmente nos pide que hagamos el cargue, o es el habilitado para realizar el cargue del informe 75. ¿Ok? Entonces, ya una vez nos encontramos aquí, muy importante tener en cuenta lo siguiente. Si una empresa, una entidad no ha creado, nunca ha realizado el cargue del informe 75, debe hacer primero una solicitud de licencia. ¿Cómo lo hace? A través de este espacio. ¿Y qué va a diligenciar? La idea es que esta información que se diligencie nos arroje un radicado, nos llegue a nuestro correo un token, y con eso es que se va a validar la creación del XBRL, que es el aplicativo que les comentaba. Entonces, aquí están los datos o tipo de identificación de la entidad, el número de identificación. Tenemos el nombre, la razón social, correo electrónico donde ustedes requieren que llegue ese token, y cuando ya nos genere el token, lo indicamos y generamos la licencia. ¿Listo? Ese número de licencia ustedes lo van a tener muy presente porque vamos a hacer luego la descarga del XBRL Express. Entonces, aquí les voy a indicar cómo sería ese paso a paso para las personas que de pronto no se han familiarizado con el tema o que están desde cero. Entonces, cuando nosotros presionamos descargar a través de la página de la superintendencia, lo que vamos a empezar a hacer es descargar un instalador express. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer después? A aceptar el contrato de la licencia que nos está informando, aceptamos los términos y condiciones del contrato, presionamos siguiente. Luego, eso nos va a generar un asistente para la instalación. Ahí va cargando. Y por último, eso se nos va a guardar en una carpeta que nosotros elijamos de nuestros archivos claramente, que se llamará mis archivos XBRL. Allí es donde siempre se va a arrojar el informe 75, es decir, el archivo final cuando ya nosotros terminemos de exportar. ¿Listo? ¿Qué debemos tener en cuenta? El informe 70, el XBRL tiene esta figura de gusanito. Esa es la aplicación, el aplicativo por medio del cual nosotros vamos a diligenciar toda la información. ¿Ok? Entonces, asegúrense siempre de que sea este el que le esté instalando. Entonces, ahora pasamos al punto del informe como tal. La estructura general del informe lo que nos está solicitando es primero la información básica, que es la identidad y el corte al que estamos haciendo nosotros el reporte o el diligenciamiento de la información. Segundo, un conocimiento sobre el oficial de cumplimiento, muy importante, que si ha habido un cambio, eh, a haberlo hecho a través del informe 58, y por supuesto que siempre que haya una confrontación entre el informe 58 y 75, haya una coherencia en lo que se está brindando. Tenemos la capítulo de diseño y aprobación, entonces conocer las fechas y las actas del máximo órgano que se han reunido, en que nos han aprobado el sistema o que nos han actualizado. Es muy importante tenerlas antes de nosotros iniciar el diligenciamiento. Tenemos la socialización como base de la estructura del informe para conocer la población capacitada. Recuerden que les decía, para la super es muy importante que nosotros hagamos esa divulgación, que sí estemos de pronto teniendo el contacto, la socialización diaria
con nuestro equipo. El reporte de operaciones, por supuesto, debemos tener claro si se han reportado operaciones sospechosas, si no ha sido necesario, si se han reportado entonces los aros en las fechas que lo determina el máximo, el ente regulador. Tenemos las actividades u operaciones, entonces ya ahí va más enfocado al tema de la debida diligencia. Hay un foco muy importante a las empresas o las entidades que se dedican a activos virtuales. Entonces, bastante enriquecedor nosotros tener toda la información sobre las debidas diligencias, tanto las básicas como las intensificadas, para el momento que nos hagan las preguntas. Bueno, régimen de medidas mínimas solo se aplica al régimen, y los canales de comunicación quieren conocer, la SUPRE quiere conocer si tenemos los canales de denuncias activos, si se están haciendo las denuncias, si tenemos la protección al denunciante. Esa es la estructura común. Unos tips para que tengan en cuenta al momento de diligenciar o que haya coherencia documental. Primero, como les decía, que los detalles del oficial de cumplimiento que nos va a solicitar el informe 75 sea acorde a lo que hemos registrado en el informe 58. Es decir, muy importante tener en cuenta quién es el oficial de cumplimiento y si ha habido cambios de haber hecho el reporte cuando era necesario. ¿Ok? Fechas de aprobación, entonces debemos tener en cuenta o tener muy en el radar cuándo fue la reunión o el acta que se emitió a través de la junta directiva o del máximo órgano de la organización sobre la aprobación del sistema, porque eso no el Acápite nos lo va a pedir. El reporte UIAF, como les decía, muy importante conocer si ha habido reporte de operación sospechosa o por el contrario, ha habido una ausencia. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros demostrar esto? Con los certificados o los radicados que son generados a través del sistema CIREL de la UIAF, que es el mecanismo donde nosotros hacemos los debidos reportes. ¿Ok? Y muy importante, tener claridad el régimen, perdón, el sistema en que nosotros estemos siendo sujetos obligados. ¿Ya? Entonces ahí es cuando hacemos el análisis inicial y tenemos las respectivas evidencias para corroborar la obligación. ¿Ok? Entonces ahora sí, vámonos a la aplicación. Al aplicativo. Este es el aplicativo de XBRL. ¿Qué vamos a hacer cuando queremos iniciar con el cargue de una información? Entonces nos vamos a ir a archivo, vamos a crear nuevo informe. Vamos a elegir el informe 75, que es el que queremos presentar. El aplicativo es un poco lento, para que lo sepan. Entonces vamos a colocar el NIT de la entidad obligada, y en este caso vamos a hacer un ejemplo. Colocamos este número y vamos a hacerlo a corte de diciembre del 2025. Enseguida nos va a aparecer el formulario de cada ítem que quiere conocer la super de nuestra organización. Entonces, aquí en vista nosotros podemos ver paso a paso cuáles son esos espacios o como les decía ahorita, cuál es la estructura del informe que tiene. Entonces, miren, tenemos la información básica, el oficial de cumplimiento, diseño y aprobación, socialización, reporte de operaciones, actividades de operaciones, régimen de medidas mínimas y canales de comunicación. Entonces, vamos a iniciar con la información básica. Como el tiempo no nos va a dar para llenarlo paso a paso, vamos a hacerlo de pronto de manera general. ¿Qué queremos conocer a través de la información básica? Importante tener el número del CIU al que se está dedicando la organización, es decir, la principal actividad económica que aparece en el registro mercantil de nuestra organización. Obviamente es que tener mucho cuidado al digitar el NIT, al colocar el nombre,
Aquí es donde nosotros vamos a informarle a la super cuál es el régimen que nosotros estamos obligados a implementar, ¿ok? Y hay una pregunta muy importante que nos dice enseguida, si el oficial de cumplimiento es la misma persona para SAGRILAF y para PTE. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta porque cuando nos vayamos a el ítem del oficial de cumplimiento, nos vamos a encontrar con la ampliación de la información. Entonces vamos a indicar la fecha de corte en la que tenemos los criterios para el SAGRILAF, para si nos toca régimen de medidas mínimas o si nos toca PTE. Entonces nos vamos al segundo punto, que es el oficial de cumplimiento. Entonces aquí ya debemos tener en cuenta si la persona tiene, bueno, primero que todo indicar quién es el oficial de cumplimiento, cuál es el tipo de vinculación que tiene con la organización, si es un contrato laboral, si está tercerizado y colocar qué función tiene el oficial de cumplimiento en cuanto cuando sea tercerizado. Nos va a preguntar sobre la asignación de recursos, si tiene independencia. Recuerden que es muy importante que el oficial de cumplimiento goce de total autonomía para poder tomar decisiones respecto a los riesgos que tienen que ver con lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas. Entonces, esto básicamente son las preguntas que van asociadas al oficial de cumplimiento. Obviamente debe estar la persona registrada ante el CIREL y no es marcar aquí si está registrado y no tener la evidencia. Lo que les decía, no solamente es llenar el checklist para que tengamos un cumplimiento, pero en la práctica no lo vamos a tener. Entonces nos exponemos a una posible sanción por estar diligenciando datos que no corresponden. Entonces, respecto al revisor fiscal, aquí hay un punto importante y es si está registrado en el CIREL ante la UIAF. Entonces, muchas veces este punto es de bastante complejidad porque no todos están registrados ante el CIREL, entonces tenerlo en cuenta para aquellos que estén en este momento realizándolo, recordarle al revisor fiscal la importancia de su participación en el sistema. Listo. Entonces, esto es como lo general del oficial de cumplimiento. Aquí lo que vamos a diligenciar son la información de ellos y luego nos vamos a ir a la pestaña de diseño y aprobación. ¿Qué vamos a tener en cuenta aquí? Primero, las políticas, conocer si las políticas, los procedimientos, sí están siendo efectivos. ¿Ok? Si tenemos los manuales de cumplimiento de cada sistema que nos corresponda. También debemos tener en cuenta si efectivamente nosotros estamos realizando la identificación, la medición, la evaluación y el monitoreo de los riesgos de nuestros sistemas. Entonces, vamos a tenerlo en cuenta para poder, digamos, indicarlo aquí. Muy importante, como les decía, el número de acta de aprobación del sistema o de la actualización de pronto de nuestros documentos por parte del máximo órgano. ¿Ok? ¿Qué también vamos a encontrar aquí? Nos van a preguntar sobre la debida diligencia, si estamos realizando debida diligencia conforme a lo que nos dice la circular básica jurídica, ya sea la que nos rige el SAGRILAF, el capítulo 10 o el capítulo 13 que nos está rigiendo el PTE. Entonces, nos van a consultar por cuáles son esas áreas que están realizando la debida diligencia. Entonces, si compras, comercial, financiero, recursos humanos, que son como las principales, o si tienen más áreas de las cuales también está haciendo participación en las debidas diligencias. Entonces, tener en cuenta que al marcar nosotros aquí que sí, debemos tener un registro, debemos tener una plataforma, debemos tener una plataforma de consulta o nuestra debida diligencia bien organizadas, donde nosotros podamos evidenciar que efectivamente sí se está haciendo la debida diligencia como corresponde. Estamos conociendo a nuestra contraparte antes de tener un vínculo. Entonces, nos pregunta también que qué tipo de revisión estamos realizando nosotros en esos procedimientos. Entonces,
podemos decir que estamos teniendo una revisión integral porque estamos con aspectos legales, aspectos contables, aspectos financieros, reputacionales o relaciones con terceros, ¿ok? Entonces, esto a grosso modo es lo que nos está indicando la pestaña de diseño y aprobación. También muy importante conocer o que tengamos en cuenta que nos evaluemos y podamos identificar cada cuánto nosotros estamos llevando a cabo el monitoreo a aquellos, a todas las debidas diligencias y si estamos realmente conociendo el beneficiario final cuando nosotros realizamos una vinculación o iniciamos un proceso de negociación con una contraparte. ¿Listo? Entonces nos vamos al ítem de socialización. ¿Qué vamos a conocer aquí? ¿O qué debemos tener claro? Primero, las evidencias de divulgación, las evidencias de capacitación. Debemos tener claro cuál ha sido nuestro plan de trabajo o nuestro plan de capacitación anual para el SARILAF IPTE que nosotros debimos a inicio de año como oficiales de cumplimiento haber propuesto o implementado en nuestro sistema. ¿Ok? Entonces, debemos identificar de qué manera estamos haciendo las evaluaciones, si presencial o si virtual, si hemos identificado a través de evaluaciones falencias y, por supuesto, si hemos trabajado en ello. Aquí también nos está permitiendo conocer, aparte de reportar o indicar a través de este informe al ente regulador, nos está permitiendo conocer si de verdad estamos haciendo, se está haciendo efectivo la manera en que estamos nosotros realizando las capacitaciones a nuestras contrapartes, nuestros empleados que estén con nosotros laborando. ¿Ok? Entonces, debemos conocer si estamos realizando una capacitación especializada o si estamos, por ejemplo, llevándola a los líderes de área que tienen de pronto una mayor exposición al riesgo. Entonces nos invita también a nosotros a autoevaluarnos para conocer la efectividad de todo ello. Respecto al reporte de operaciones, entonces, como les decía anteriormente, importante tener en cuenta si hacemos un ROS tener el certificado que nos emite la UIAF cuando se realice y asimismo cuando sean los aros en las fechas que nos los indique el ente regulador, ¿cierto? Entonces, eso debemos tener en nuestra carpetica, debemos tener con toda la trazabilidad de los reportes que se van realizando a través del año, ¿ok? Y muy importante la comunicación con el revisor fiscal para conocer si individualmente el revisor fiscal ha conocido de operaciones sospechosas, les han llegado los reportes y él ha hecho asimismo el reporte ante la UIAF. O si ha tenido una situación de un acto de corrupción que conozca y ha hecho el reporte. Entonces, ahí debemos tener la comunicación con el revisor fiscal para poder dar una respuesta certera a este ítem. Este cápite de actividades u operaciones, entonces aquí nos van a preguntar, porque para la súper es muy importante conocer aquellas entidades que están teniendo, digamos, actividades con activos virtuales. ¿Ok? Entonces aquí lo que nos van a consultar es si estamos realizando un intercambio entre activos virtuales y moneda fiat, si tenemos una transferencia de los activos virtuales, si tenemos la custodia de esos activos virtuales. Entonces, o también si hemos prestado un servicio en algún momento. ¿Ok? Entonces es importante hacer una revisión de ello y tener, por supuesto, la documentación y poder aquí manifestar la realidad en la que nos encontremos. El régimen de medidas mínimas, esto va enfocado, pues si lo debemos aplicar, entonces nos va a requerir toda la información si hemos aplicado las medidas mínimas para poder nosotros mitigar esos riesgos que están asociados al AF y a proliferación de armas. Debemos conocer si el representante legal está delegando las funciones, a quién se las está delegando. También es importante para el ente regulador conocer si se está haciendo la identificación o la verificación previa
de todas esas contrapartes con las que nosotros tenemos una relación de cualquier índole, si estamos conociendo de verdad el beneficiario final que realmente es la persona a la que nosotros debemos conocer y debemos identificar que se puede materializar un riesgo. También nos va a cuestionar sobre si el representante legal efectivamente está inscrito en el CIREL, entonces también tener nosotros esa evidencia sobre ese registro. Nos pregunta sobre las capacitaciones, aquí nos va a preguntar es de qué manera la estamos haciendo, o la frecuencia, más bien cada cuánto, si mensual, trimestral, semestral, anual, o nosotros qué otra frecuencia hemos elegido para realizarlo. Y nos pregunta también, quiere saber si está siendo verdaderamente efectiva esa capacitación, si la estamos haciendo de manera escrita, de manera virtual o de qué otra manera estamos nosotros realizando las evaluaciones. ¿Ok? Entonces, eso respecto al régimen de medidas mínimas. Y por último, tenemos los canales de comunicación. Entonces, ya aquí el ente regulador lo que nos está diciendo o quiere conocer es los mecanismos que nosotros estamos ofreciendo a las contrapartes para poder realizar las denuncias de las conductas que están asociadas a corrupción y a soborno transnacional. Entonces, es muy importante que tengamos socializados con nuestras contrapartes tanto los canales de denuncia internas como externos. Entonces, miren que nos preguntan sobre si tenemos de pronto divulgado los canales de denuncia por soborno transnacional o por actos de corrupción a través de PACO, de la Secretaría de Transparencia, si tenemos líneas anónimas de denuncia o qué otro medio nosotros estamos disponiendo para que efectivamente se pueda realizar cualquier tipo de denuncia de parte de las personas que nosotros tenemos un vínculo. Y es muy importante conocer el tema de la protección al denunciante. Si contamos con una política de protección al denunciante que finalmente es la que el programa de ética y transparencia empresarial busca, obviamente, darle una protección y prohibir las represalias que se puedan tener con una persona que ha hecho una denuncia, pero precisamente por realizar la denuncia, no por otras actividades, sino teniendo en cuenta la denuncia que se hizo. Listo, entonces esos serían los ítems que nosotros vamos a diligenciar. ¿Qué vamos a hacer una vez nosotros tengamos diligenciado toda nuestra información? Nos vamos a ir a este icono y esto se llama validación. Nosotros vamos a validar los datos del informe. Nos debe informar, nos debe quedar de esta manera. Nos debe quedar así. Todo ok, el informe XBRL no contiene errores ni advertencias. Alexandra, pero ¿qué pasa si me equivoqué en algo? Simplemente la validación te va a arrojar aquí donde dice el resumen, te va a informar exactamente donde tú tienes el error. Te va a decir, te va a informar, te va a colocar este numerito inicial. Si se dan cuenta, cada ítem tiene un número 7510, 7520, 7530. Entonces, el informe te va a arrojar, donde dice acá resumen, que aquí me dice OK, nos va a arrojar la información donde nosotros tengamos de pronto el error, que tengamos, que diligenciamos mal o que se nos olvidó, porque como hay ítems o hay capítulos que son muy extensos, de pronto pudimos omitir algo. Entonces, si no tenemos validado todo y no nos sale así, no vamos a poder proceder. ¿Ok? Esa es la forma que nosotros tenemos para confirmar que el informe no tiene ningún error ni ninguna advertencia. ¿Listo? Entonces, cuando ya nos salga que no contiene ningún error ni advertencia, nosotros le vamos a dar a aceptar y nos va a indicar que se ha validado sin problemas y que está en condiciones para enviarse a la Superintendencia de Sociedades. En ese momento, a nosotros se nos va a generar el archivo XBRL y se va a guardar automáticamente en la ruta que le hemos nosotros asignado cuando descargamos el aplicativo. ¿Ok? La carpetica siempre se va a llamar mis archivos XBRL. Allí es donde nosotros vamos a encontrar
archivo del informe 75 que vamos a cargar a través de la plataforma o del portal web Sinfin. Entonces, hay otra manera que ustedes pueden hacer una revisión eh, o pueden tener la información si ustedes gustan, y es a través de Excel. ¿Qué van a hacer? Cuando nosotros tenemos al final el informe ya diligenciado, nosotros le podemos dar la opción exportar XBRL a Excel. ¿Qué deben tener en cuenta? Siempre dar clic aquí donde dice exportar varias vistas. ¿Por qué? Porque si le dan aquí, solamente de pronto les va a guardar la de la información básica y ustedes lo que desean tener es toda la información. Entonces, esto es como a manera de pronto de revisión previa, si lo quieren llevar de pronto con el representante legal y no lo van a hacer directamente desde el aplicativo, sino que quieren ver el informe a través de Excel, pueden hacerlo. Les va a servir como herramienta para validar o para analizar el informe que están presentando. ¿Ok? Ahora, bueno, ya esto es lo que les comentaba, el informe se les va a guardar aquí. Miren, este es el informe, este es el aplicativo que a ustedes les va a quedar guardado, y este es el Excel en caso de que ustedes decidan eh, de descargarlo también. ¿Listo? Entonces, esas son las formas que ustedes tienen. Ahora, ¿qué vamos a hacer una vez nosotros ya tengamos nuestro informe? Ya nos vamos a ir a realizar el cargue a través del portal Silfin. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Entonces, dale un segundo. Nos vamos otra vez a la superintendencia, donde estábamos cuando descargamos aquí la licencia, y nos vamos a ingresos Silfin. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a ingresar, y es importante que tengan en cuenta el usuario y la contraseña de la organización. ¿Listo? Vamos a ingresar, y a través de la aplicación del portal web, nosotros vamos a hacer el cargue de la información por el ítem donde dice envíos. ¿Ok? Le damos envíos. Vamos a ver el informe 75 y cargamos ese archivo XBRL que ustedes ya tienen en su carpeta. ¿Listo? ¿Qué es importante que conozcan? Cuando se hace el cargue de la información, no basta con cargarlo y ya, que quedó transmitido, no. Deben validar que siempre les llegue un radicado. Pueden obtenerlo a través del aplicativo, de la plataforma o del portal web, o pueden tenerlo a su correo electrónico que ustedes han indicado que deben llegar este tipo de notificaciones. Entonces, ese archivo es o ese comprobante que nosotros vamos a tener, es nuestro kit de defensa, es nuestra herramienta que vamos a tener donde constamos que sí se dio la aprobación o el cargue del informe 75. ¿Listo? Entonces, muy importante para que lo tengan en cuenta. Antes de realizar el informe 75, revisar qué sistema de cumplimiento nos está o qué régimen nosotros debemos aplicar. ¿Cuál es nuestro dígito de verificación para conocer cuál es nuestro vencimiento o qué día? Las carpetas que nosotros debemos tener o contener toda la información. Entonces, durante el diligenciamiento, conocer que estemos diligenciando perfectamente todos los ítems que nos presenta el informe 75, que nos haga una validación, como les comentaba, que aparezca todo ok, y que de verdad tengamos una coherencia en los documentos que tengamos. Listo. Y para finalizar, entonces ya debemos tener en cuenta que se cargue efectivamente el archivo que ha sido generado por el XBRL, que es nuestro amigo, nuestra herramienta, el número de erradicación obtenido, y eso lo vamos a armar en un paquetico para que sea nuestra defensa ante un posible requerimiento. Listo, entonces, como recomendación muy importante que sepan que no es solamente tener la información en el papel, sino que se esté dando en la práctica, que seamos de verdad efectivos
con la implementación de lo que nosotros estemos diligenciando o estemos informando que tenemos en la compañía, porque no sabemos en qué momento podemos ser requeridos y nos van a solicitar de verdad si tenemos esa información. Entonces, allí es donde podemos tener el inconveniente. ¿Listo? Entonces, vamos a abrir aquí a través del chat, vamos a tener el espacio para las preguntas. Vamos a ir leyéndolo. Aquí están. Pueden escribir sus preguntas en el chat de la reunión, por favor. Giselle me dice que tiene una pregunta. Sí, claro. Nosotros por temas de ingreso del año. Este, Sí, si a corte 2025, diciembre, ustedes tienen la obligación, deben presentarlo en julio, el informe 75. Si en febrero de este año se cambió el oficial de cumplimiento, ¿cuál se reporta? Tienes que reportar el realizado. Bueno, estamos haciendo el corte 2025. Entonces vamos a reportar el anterior. Correcto, Mónica. Sin embargo, Mónica, debes revisar la circular para que puedas identificar en qué sector estás ubicado. Debes revisar con tu actividad económica a qué sector perteneces y ahí conoces el ámbito de aplicación. Es que apenas están implementando en este año, entonces sí te toca el otro año. Pregunta Alba. No, Alba, este informe no corresponde a Supertransporte. Sí, la última actualización del manual. Sí, te sugiero que coloques la actualizada. Maritza. Pero Diana, pero si no estás habilitada, no te va a dejar presentar el informe. Giselle, si adquirieron obligatoriedad este año, ustedes no estaban obligados a implementar el sistema, entonces no tienen nada que reportar. El manual del PTE debe ser aprobado por el máximo órgano junto con los otros documentos del programa. Diana, debes ingresar al CIRFIN y en el CIRFIN te va a indicar si tienes el informe pendiente o no. A través de la página de la SUP, donde les indiqué cuando iban a descargar el XBRL, sabes que al final, entonces ahí puedes hacer la revisión. Listo, chicos. Entonces vamos a dar por terminado el webinar.
Agradezco a las personas que estuvieron conectadas. La participación de ustedes es muy importante. Espero que hayan tenido enriquecimiento en su conocimiento con los tips que le dimos el día de hoy a la asociación. Muchas gracias por la invitación nuevamente y pues estamos atentos a un nuevo espacio para compartir con ustedes. ¿Listo? Que tengan muy buena tarde. Hasta luego. Somos la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento, unidos creando un futuro justo y transparente.